Hola, Hola, buenas noches, buenas queridísima noches. Brenda. Buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Cómo está tu ciudad, Lima? ¿Está Muy muy frío en bien. Lima? Ahora está muy frío Lima, sí, nos encontramos con mucho frío, pero bueno, muy agradecida de nuevamente ser una vez más, por segunda vez, invitada de tu canal y de hablar de un tema tan interesante como es la hipnosis, ¿no? Y contenta de encontrarnos otra vez a la distancia, pero a través de este en vivo que nos abre muchas puertas a muchos lugares para poder dar toda la información y dar a conocer toda la información que tenemos, ¿no? Así es, Brendita. Bueno, yo feliz de tenerte aquí en este espacio. La verdad es que hacemos un buen dúo. Considero que lo hacemos bien, nos entendemos y de eso se trata porque pues obviamente que si estamos aquí las dos pues vamos a poder aportar mucho más a la gente. Entonces, Brenda, pues ya si tú me escuchaste al comienzo estaba explicando pues que nos formamos en con esta gran herramienta de la hipnosis clínica y de la mano de una gran maestra que es Silvia. Y pues por eso es que estamos aquí, porque esto pues nos une. Y pues yo me imagino, Brenda, que al igual que en mi caso, para ti la vida después de esta formación, yo pienso que no la ves de la misma manera. No, de ninguna manera, ¿no? Hay un antes y un después de esa formación, y creo que todos los que vivimos esa formación de hipnosis clínica reparadora, nos nutrimos de una manera muy interesante, de una manera inexplicable, ¿no? Que nos ha hecho replantear muchas cosas en la vida, ¿no? En la vida que hemos tenido antes, en la vida que vamos a tener después, ¿no? A futuro, en nuestro presente también. Entonces, el que no salió de ahí contento no existe. Todos salimos muy contentos, muy nutridos, muy pensativos, porque son cosas, la hipnosis es algo que te hace introspectar, ¿no? En lo que hay dentro, escarbar y todo ello. Entonces sí fue una experiencia muy grata, muy increíble, de de nutrirnos todos de eso, ¿no? Se puede decir que eso fue como una revolución interior. Para mí lo fue así. Sí, Así lo sentí. totalmente. Dijiste las palabras tal cual, una revolución interior y no hubo quien no viviera esa revolución interior, ¿no? Tanto para los que nosotras, bueno, hemos estudiado para poder aplicar la hipnosis, pero hay quienes no quieren aplicar la hipnosis, sino solamente solo nutrirse y ser los pacientes y no ser los, los los terapeutas en este caso para poder llevar la hipnosis, ¿no? Porque Sí. sabían que este es un arma muy sanadora, ¿no? Bueno, No es algo no es algo, y precisamente de eso vamos a hablar hoy día, de los mitos que hay, porque muchas personas van creyendo que hay hay una realidad de eso y a la hora de la hora no es así. Me incluyo cuando yo tuve ese tema, cuando empecé a hacerlo de la hipnosis, también me incluyo y dije, ¿cómo será? Y esto, lo otro, eh, me dormirán, no despertaré, eh, no sentiré nada, no me acordaré de nada, lo grabaré porque si no, después pierdo la conciencia de esto. Tenía muchas dudas acerca de lo que es y no es esto. Entonces, vamos a despejar un poco la mente de todos esos curiosos que nos acompañan, ¿no? Y a enseñarles así un poco es. qué es verdad y qué no es verdad. Tienes toda la razón. Yo también me incluyo, yo tenía las mismas ideas erróneas, una cosa pues como de todo lo que uno escucha de la gente, de las experiencias, de las películas, de las series, etcétera, de todo eso como que veníamos nutriéndonos y ahí ya se nos despejó el panorama. Entonces, Brenda, vamos a empezar por explicar qué es la hipnosis clínica. Empieza tú. Bueno, en este caso
la hipnosis siempre va a ser este estado de subconsciencia en el que entramos. Es un estado de plena relajación, ¿no? Partamos por ahí. Entonces, cuando alguien va a empezar a hacerte una hipnosis, desde ya tienes que saber que vas a estar en un estado, en un trance totalmente de relajación, como meditar, pero de una manera más profunda, ¿no? Para que todos nos podamos entender. Entonces, entras en un estado total de relajación en el que no solamente tus manos y tu cuerpo, hablando físicamente, se relajan, sino también tu mente, para que pueda ingresar del todo a ese subconsciente. Ahora, partiendo de eso es la hipnosis. Ahora, la hipnosis clínica reparadora, eso, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Porque uno puede aprovechar la hipnosis para relajarte, para entrar al subconsciente, pero ¿de qué manera te ayudo a eso? Y no abro ese canal y esa puerta simplemente por abrirla como por cualquier motivo que pueda existir, sino la abro precisamente por esto es la palabrita clínica reparadora. ¿Por qué? Porque a nivel clínico queremos reparar algo que fue dañado y que no sabes por qué, el porqué de esas cosas. Entonces, la hipnosis clínica reparadora es cuando entramos en un nivel de relajación en donde nuestro subconsciente y la guía que vamos a tener, que nos va a hacer esta hipnosis clínica reparadora, nos va a ayudar a encontrar el porqué del problema que manifestaste tener, o si no lo manifestaste, igual vamos a llegar al punto porque el subconsciente sabe qué es lo que tú quieres mejorar, qué es lo que estás padeciendo, ya sea a nivel físico, a nivel emocional. El subconsciente lo sabe, el cerebro es una cosa impresionante en cuanto a inteligencia, entonces ya sabe para qué lado irse y desde ese punto va a empezar a reparar emocionalmente y a nivel físico también, lo sabemos, lo hemos vivido con Angie, que no solamente es un tema a nivel espiritual, sino también es un tema a nivel físico, donde no sabemos el por qué existe cierto dolor y terminamos entrando en esta hipnosis y reparando a nivel clínico todo esto y terminamos liberándonos de esa carga, ¿no? De ese dolor de rodilla, de ese dolor de brazo, de ese dolor de huesos que no sabemos el por qué y terminamos reparando eso. Entonces, básicamente, eso es lo que queremos decir cuando decimos hipnosis clínica reparadora. ¿Qué es? Espero que les haya quedado en teoría esa parte clara. Espero haber sido clara. Sí, Brenda, fuiste muy clara y yo, pues la verdad hubiera dicho lo mismo, porque es que es el resumen en sí de lo que es la hipnosis clínica reparadora. Ahora, te cuento que en estos días estaba escuchando una entrevista de un terapeuta y de un terapeuta que pues realiza hipnosis y él decía que las personas que de pronto manejan o que tienen por costumbre tal vez meditar, hacer alguna práctica que relaje y que ya han tenido, digamos, experiencia, no con la hipnosis, pero sí como con otro tipo de terapias, por ejemplo, la meditación, el yoga y todas esas cosas, pues que eso se les facilita a los pacientes para poder entrar en hipnosis. Y te cuento aquí haciendo una breve intervención, me ha pasado con pacientes. Hace poco estuve con una paciente haciéndole una hipnosis y la verdad es que, bueno, yo te comenté acerca de eso, nos fue muy bien. Y pienso, porque ella me lo explicó después, que ella ha venido haciendo ciertos trabajos terapéuticos donde no había llegado a experimentar el tema de la hipnosis como tal, pero sí temas donde ella tal vez tuviera que estar en un estado de relajación, de la meditación, de todo eso, y a ella se le facilitó muchísimo entrar en ese proceso de relajación profunda para así llegar al estado de hipnosis. Entonces, mira qué importante es eso y pues sí, lo que tú dijiste, tal cual, así es, mejor explicado, imposible. Bueno, Brenda, ahora sí vamos a seguir con el siguiente punto que es muy importante. ¿Cómo funciona la hipnosis clínica reparadora? En tus palabras. Bueno, como lo manifesté, ¿no? En el punto pasado, ¿no? Cómo funciona cuando la mente
cuando lo comentas ahorita, ¿no? Acerca de la persona a la que viste hace poco, que había tenido ya cierta experiencia en lo que es la meditación, en lo que es la calma a nivel emocional, a nivel de la mente, ayuda mucho en ese aspecto, porque cuando la mente consciente decide descansar, es ahí donde la mente subconsciente decide salir, ¿no? Y aflorar todos estos sentimientos que los tenemos muy por dentro y los vamos a ir manifestando. Entonces, cuando en hipnosis clínica reparadora decidimos descansar la mente consciente, es ahí donde empieza a salir todo lo que fluye a nivel subconsciente y es ahí donde nos encargamos de reparar lo que ni tú sabes a veces ni tú sabes que tienes que reparar, ¿no? Entonces de esa manera tan interesante funciona, ¿no? Tan interesante porque... Pero el subconsciente sí sabe que tiene que ir a reparar. Efectivamente, y este punto es tan importante de que el subconsciente sepa a dónde tiene que ir a reparar, porque a veces nosotros no sabemos. Hay algunas personas que llegan y dicen, bueno, yo recuerdo que algo por ahí me pasó en la infancia, algo por ahí me pasó, pero no lo recuerdo, y eso es una gran ayuda cuando uno va a hacer una terapia de hipnosis, ¿no? Es una gran ayuda, pero cuando no tiene el punto y ni siquiera lo sabe, la mente se encarga ¿no? La mente se encarga de llevarte a donde sabe que tú necesitas ser reparado en ciertos aspectos emocionales. Tienes toda la razón. Ese es el punto allí. El punto es comprender un poco que la mente consciente, digamos que se va a descansar, te va a relajar para que podamos acceder a esa mente subconsciente donde, como tú lo dijiste, está almacenado todo, allí está la información y allí es donde realmente debemos entrar para poder hacer el trabajo, como tú dices, de la reparación. Entonces, mira qué bonito es, Brenda, el tema de la hipnosis. La verdad es que a mí me apasiona este tema y más cuando nosotras pues ya hemos tenido la oportunidad de tratar a los pacientes y obviamente en nuestro caso porque también pasamos por este proceso y sabemos de qué se trata y por eso sabemos lo poderosa que es esta herramienta y lo importante que es algo que tenemos a la mano y que cualquiera que quiera hacerlo, que desee hacerlo, lo puede hacer. Obviamente de la mano de un profesional, porque eso siempre hay que recalcarlo. Ahora más adelante ahondamos en ese tema de por qué decimos que tienen que ser un profesional. Pero pues sí, pienso que eso es en ti el tema de en qué sirve lo que tú acabas de decir. Excelente, cómo funciona. Ahora vamos, Brenda, por aquí está diciendo Eli Ramírez, ¿cómo puedo ayudar a sanar la fibromialgia? Bueno, pues a través de esta herramienta tan poderosa como lo acabamos de decir. En la formación que tuvimos, Brenda, yo no sé si tú te acuerdas que nos plantearon un caso de una mujer con fibromialgia, ¿tú recuerdas? Sí, Que sí, nos, sí, sí. nos mostraron en un video y eso fue un caso tremendamente fuerte, porque la verdad que Sí. si pues, nos ponemos a contar eso acá se nos va la hora, pero fue impresionante el caso de esa mujer y cómo ella logró sanar su enfermedad, su fibromialgia a través de una hipnosis donde se dieron cuenta ella misma que tal vez creo que ella tenía, como tú dices, como alguna idea vaga de qué pudo haber pasado. Es algo que son sensaciones o de pronto como recuerdos o chispazos de recuerdos que van y vienen y ya ahí lograron comprender bien de qué se trataba. Lo que pasa es de que a raíz de que te atiende un verdadero profesional que sabe lo que tiene que hacer y a dónde llegar, como es el caso de la fibromialgia que hay, es una enfermedad tan compleja donde de alguna manera tú te das una idea del por qué es lo que está pasando. Entonces, en este caso, recordando y remontándonos ese caso,
el especialista que fue en ese momento, que le hizo esta terapia, ¿no? Que fue el creador de todo, del Instituto Charosky, ¿no? Del cual nosotras venimos formándonos, que fue Armando, nos, Armando. sí, nos enseñó este video y nos hizo ver la manera en la que él llega a un punto donde ni siquiera ella tenía idea de lo que estaba pasando. No tenía ni idea. No tenía Entonces, ni idea. por eso la importancia de recurrir a un buen profesional donde pueda ayudarte a llegar al punto exacto donde te puede demorar porque Claro. vas y retrocedes y retrocedes y retrocedes, pero hasta que no estés en el punto en el que de por sí se desarrolla un poquito, un poquito, un poquito el síntoma de lo que puede significar una fibromialgia o cualquier otra enfermedad que lo mencioné al inicio, no solamente es un tema emocional, sino es un tema también físico, porque nos paralizamos de tal manera ante situaciones que nos ocurren a lo largo de nuestra vida y en la actualidad no sabemos el por qué. Por ejemplo, ni siquiera sabemos el por qué le tenemos asco a la leche. En qué momento surgió el asco a la leche y debido a qué situación se desarrolló. Y lo importante de esta reparación clínica que hacemos con la hipnosis es de que cuando encontramos el porqué, cuando sabemos qué es lo que pasa y la razón de esto, el motivo del cual tenemos, en ejemplo que pongo, a leche, podemos escarbar y decir, ok, esto es lo que me está pasando y empezar a trabajar este punto, ¿no? El punto que tenemos. Empezamos a trabajarlo de muchas maneras. Hay veces en las que la simple terapia de hipnosis, como ya me ha pasado, me ayuda y me hace y me sana muchos aspectos, pero hay cosas que a veces son un poco más fuertes y debemos continuarlo con una terapia psicológica. ¿Por qué? Porque encontramos el fondo de lo que pasa. Entonces no solamente lo podemos dejar ahí. Supongamos, ¿no? Que encontramos en hipnosis de que ha sido abusada esa niña y esa niña no lo sabía y se está enterando ahora mismo que en el proceso de hipnosis que fue abusada por su papá, su hermano, y es chocante porque todos los días comparto con mi papá, todos los días comparto con mi hermano, es un empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque es que te estoy mostrando una realidad que de pronto desconocías. Te abro un portal de recuerdos desconocido para ti, pero que pasó y que ahora tenemos que tomar conciencia de esto y empezar a sanar. Entonces es un largo camino, muy sanador, porque la herida duele, pero cuando la herida está limpia, no hay nada más gratificante que ver una herida que sanó gracias a que uno estuvo limpiando, limpiando, limpiando con amor, con paciencia, limpiamos Claro. y ahí mismo vemos esa herida y la vemos con amor. Tienes toda la razón, Brenda. Y eso tal vez, como tú explicabas, puede ser a veces, en algunos casos, cuando los procesos que hemos vivido son tan dolorosos y tan traumáticos, la hipnosis puede ser, como tú decías, un punto de partida, pero ya es un gran avance porque ya vamos a ir directamente a trabajar sobre ese trauma que ya sabemos cómo se generó, tal vez cuándo se generó, a través de quién, y eso ya es demasiada información que de otra manera difícilmente vamos a poder encontrar porque es algo que está almacenado en nuestro subconsciente y que no se hace presente en nuestro día a día. Tal vez los síntomas y el dolor que vivimos por cargar con eso sí se hacen presente, pero no el hecho o la raíz o el por qué. Entonces, mira lo importante, Brenda, que es esta herramienta. Ahora, vamos a explicar en qué casos sirve la hipnosis. ¿Qué tienes para contar, Brenda, para compartirnos? Bueno, no es que porque tú no tuviste un trauma o no recuerdas que tuviste algo que te duele, que quieres y eso, no, no, no. Entonces tú no eres candidato a la hipnosis, ¿no? No se trata de eso.
todos somos candidatos a la hipnosis, al menos que presentemos algún tipo de enfermedad como puede ser el espasmos, taquicardia, problemas cardíacos, cosas que de pronto, convulsiones, que desde ese punto te puedo decir, bueno, sí, con todo respeto, no eres candidato, si lo decimos así, para la hipnosis, pero después de eso, eh, eres una persona totalmente apta para realizar lo que tú quieres realizar. Ah, ¿por qué? Porque como digo, esto te llama. Si esto te resonó, estás acá viendo este video por algo, porque se te cruzó, por cosas del destino, y esto te resuena y dices que es porque hay algo. Como dije hace un momento, el cerebro, tu subconsciente desde ya te está diciendo, hey, hazlo porque acá hay algo que tienes que ver, acá hay algo que tienes que descubrir y estaría muy interesante que lo pudieras descubrir, que lo pudieras hacer. Entonces, Sí. todos somos candidatos desde ese punto. Ahora, aún más eres candidato si desde ya te encuentras con un trauma, con algo que no sabes, con algo que sientes, pero no sabes qué es, ¿no? Es que yo siento algo acá que me ha pasado, es que yo siento algo acá que no sé por qué, pero me siento con algo, como con un nudo en la garganta, pero con algo que no me deja hacer. Entonces yo necesito sacar esto. Soy una persona de pronto muy ansiosa, necesito saber el por qué. Sobre todo, esto de la hipnosis te ayuda mucho porque nos vamos a recuerdos que tú no tienes a tu nivel conciencia. Y tan solo, como dije hace un momento, el tan solo saber que existe eso, desde ya avanzaste un 50%. Ya avanzaste un cincuenta Tienes por ciento razón. Porque tener Sí, ya el concepto, ya, ya hiciste mucho. Porque llegar a eso, no estoy menospreciando la terapia psicológica, por supuesto que claro. ayuda demasiado, pero cuando solamente haces una terapia psicológica y llegar hasta ese punto, de pronto vas haciendo memoria y vas, cuesta un poco más a una terapia de hipnosis que va al grano, vamos, acá, al punto, ¿no? Y más si tú sueltas que, es que no sé, yo desde los 6 años como que cambié. Mi familia Ah, dice de que yo era una persona muy sociable, que yo era así, que yo era muy cariñosa y de pronto no sé, pero a los 7 años dejé de ser eso. Entonces no sé qué es lo que cambió porque me volví una persona parca, me volví una persona un poco amargada, no me gusta esto, de lo que me gustaba bailar ya no me gusta. Entonces, si desde ya nos estás dando esa información, ok, nos vamos a los 6 años y vamos a ver qué pasó a los 6 años. Ahora también es muy importante decir que tu cerebro es tan sabio que sabe a dónde llevarte y a dónde no llevarte. Sabe a qué estás preparada y a qué no estás preparada, ¿no? Entonces sabe, ok, para esto Angie todavía no está preparada. Angie no está preparada para ver eso en su vida, ok, Angie ya está preparada para ver esto, entonces va, lo pongo y te lo muestro y te hago consciente de esto para que en adelante te encargues de sanar aún más, porque desde ya con hipnosis Angie y yo podemos dar fe que sanas mucho, porque de eso se encanta, ¿no? En palabras amorosas que nosotros tenemos con nuestros pacientes, de encargar de sanar esa herida y de no dejar a, a, a esa niña o a esa persona con el corazón abierto, que sí es algo que no sé si tú te acuerdas, Angie, pero cuando estuvimos en el proceso de formación, eh, hicieron la hipnosis conmigo y como estábamos en un proceso de prueba, dejaron a esa niña Brenda ahí, en pausa. Y en el proceso de hipnosis prometieron volver por esa niña. Y obviamente Silvia, como toda una profesional, volvió por esa niña para curar lo que había pasado con esa niña. ¿No? Entonces, no me podían dejar con las emociones a flor de piel porque estamos hablando claro. de una hipnosis clínica reparadora, no estamos hablando de una hipnosis cualquiera, estamos hablando de algo certero, de algo profesional, ¿no? Que es una hipnosis clínica reparadora. Entonces, tenían que volver por esa Brenda y dejarla en calma, dejarla en paz, dejarla con las cosas claras, porque a veces que no podemos abrir una puerta y decir, ok, recordé esto y ahora qué hago con este recuerdo. No, ahora Claro. vamos a guiarte de la mejor manera.
Tienes toda la razón, es que ese es el punto y por eso el nombre de esta terapia que es reparadora, hipnosis clínica reparadora. Tal vez hayan muchos terapeutas, tampoco vamos a desprestigiar a los otros terapeutas que se dediquen a hacer este tipo de terapia como la hipnosis, pero el punto es ese que acabas de mencionar. Esa es la gran diferencia entre algunas hipnosis y esta que es reparadora. O sea, se logra el objetivo. ¿Cuál es reparar? No es como, claro, como acabas de mencionar, no es allí llegar al punto, dejar la herida abierta y luego ¿qué hago con esto? Pues antes se nos va a dificultar más las situaciones de la vida, que si ya antes se nos dificultaba, imagínate tú con uno con una herida abierta, todo ese recuerdo, todo eso aquí sin poderlo entender o comprender. Brenda, aquí vamos a seguir con el siguiente punto. Saluditos para Marlene Ramírez hasta el Quindío, Armenia Quindío, y un saludo muy especial para mi esposo hasta Panamá. Bueno, ¿cuál es el secreto de la hipnosis? Por eso el título de este en vivo, el secreto de la hipnosis clínica. Bueno, Brenda, para mí, el secreto de la hipnosis es que es tan efectiva porque podemos acceder a esa mente subconsciente, que es donde están almacenados todos nuestros recuerdos de la infancia, de nuestro nacimiento e inclusive de nuestra gestación, cuando nos estábamos formando en el vientre de la mamá. Y Brenda y yo lo podemos ver, lo verificamos y lo podemos decir con toda seguridad, porque ya hemos experimentado este tipo de hipnosis con algunos pacientes en nuestra formación y fue real. Hay pacientes que pueden llegar incluso hasta el vientre. Vimos algunos que se podían observar cuando estaban en los brazos de la mamá casi recién nacidos o muy pocos días de haber nacido. Entonces, la verdad, esto es sorprendente y este realmente es el gran secreto de la hipnosis. Entonces, allí en esta mente subconsciente es que está, digamos que es como el archivo de los seres humanos. Allí tenemos todo, absolutamente todo almacenado, archivado, pero muy guardado por allí en un espacio muy lejano donde nosotros aquí conscientemente no podemos acceder. No podemos acceder a esos archivos fácilmente. Entonces, ¿qué hace la hipnosis clínica? Lo que hace es que te lleva a ese estado de relajación para que tu mente consciente se relaje y tu mente inconsciente o subconsciente pueda traer todas esas vivencias. Ahora, dijiste también un tema muy importante. A veces no estamos preparados, a veces realmente los traumas son muy grandes, pero el cerebro y la mente siempre nos protegen. Entonces, como decía Brenda, digamos que vamos poco a poco y paso a paso. Todos los procesos no son iguales en todos nosotros. En algunos son más cortos y en otros son más largos precisamente por lo difícil del proceso, de lo que hayan vivido. Entonces, otra cosa también que me parece muy bonita, Brenda, y es que en ti, en resumen, ¿cuál es una cosa que para mí es maravillosa de la hipnosis? Es que podemos resignificar lo que vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Verlo de una manera diferente, con otros ojos. ¿Con cuáles ojos? Con los ojos del adulto, porque ahora somos adultos y podemos darle una interpretación distinta a lo que vivimos o a lo que nos sucedió. Porque cuando somos niños damos una interpretación a los sucesos que nos pasan y ahora como adultos tenemos la capacidad de verlo con otros ojos.
¿Qué quiere decir? Eso ya nos va a quitar un gran peso de encima, porque es que los traumas no solamente son traumas muy dolorosos o los más terribles del mundo, no, nosotros como niños, casi que muchísimas cosas de la vida cotidiana o del día a día lo interpretamos como trauma. ¿Es así o no? Entonces, cuando vamos allí, a ese momento y decimos, bueno, esto no fue tan grave como yo lo pensé. Tal vez, por ejemplo, la mamá en algún momento le dijo una palabra que no fue tan bonita al hijo y resulta que uno pues se lo toma literal con ese dolor de siendo tan niños, tan vulnerables y entonces eso nos marca. Por ejemplo, el otro día yo estaba escuchando un caso de una señora que ella tenía un tema con los hermanos y con una hermana en especial y se llegó a la hipnosis a ese momento y ella pudo descubrir porque ella tenía una idea que los papás a ella siempre a los otros hermanos los tenían más presente y en las navidades siempre les daban regalos y a ella no. Entonces llegaron con ella a la hipnosis y se dieron cuenta que no era como ella lo pensaba y que sencillamente los papás no habían tenido para darle regalo a todos los hijos, pero los querían por igual, pero era una situación bastante complicada porque eran muchos hijos y esos regalos que ella interpretó que los papás se los habían dado realmente no habían sido los papás, sino los padrinos de los hermanitos de ella y el padrino o los padrinos de ella no le llevaron regalo. Entonces mira cómo ella estaba cargada durante toda su vida con su mamá y también con sus hermanos. Y cuando ya pudieron llegar a ese punto, ella se dio cuenta que realmente la mamá no era mala y que no era porque no la quisiera igual que a ellos, sino que fueron las circunstancias que pues los otros hermanos pudieron recibir esos regalos de parte de otras personas y ella lastimosamente no. Entonces mira eso cómo puede ser de sanador desde la cosa más sencilla y elemental hasta la cosa más grande del mundo. Por ejemplo, hablemos de fobias. Las fobias también se pueden trabajar en hipnosis. Hay unos miedos que son severos y que ya no son miedos. Cuando a ti algo te paraliza, ya se dice que es una fobia. De solo el hecho de imaginarte en esa situación o imaginar ese objeto o ese animal o lo que sea, si tú te paralizas y ya te empieza a dar taquicardia, sudoración y te descompensas, de solo imaginarlo ya decimos que eso es una fobia. Entonces, el tema también de las adicciones, se puede trabajar con hipnosis. El tema de lo que tú decías, o sea, no me gusta la leche. Mira, yo tengo una cosa que no sé por qué, pero como tú decías ahora, el cerebro te manda como chispazos de iluminación y tú no sabes por qué, pero a ti como que te parece que eso no es normal. A mí no me gustan las margaritas, no me gustan las flores, perdón, los girasoles, o sea, no me gustan, no me gustan, no sé qué pasa, pero si los veo, yo siento algo, no sé, algo negativo. Y para mí eso no es normal. Pero cuando yo empecé en este proceso fue que caí en cuenta de que tal vez puede estar relacionado a un trauma. Puede ser algo sencillo, algo simple, algo del día a día de mi niñez, algo que pasó. Pero yo sé que el solo hecho de que esa flor, que como todas las flores tienen su belleza, no me traiga como esa otra sentimiento que cuando veo una rosa o otro tipo de flor, yo pienso que eso es información. Entonces mira lo sutil que es nuestro cerebro y cómo tan sencillo, de una manera tan sencilla, nosotros podemos empezar allí a sabotearnos la vida. ¿Por qué? Porque eso cuando se va a una escala más alta, hablando de fobias, eso, Brenda, ya es algo que te paraliza y que te frena y que te perjudica tremendamente la vida. O sea, ya las personas no pueden vivir una vida normal debido a todas estas fobias.
Sí, 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 tal cual. Lo más importante que nos deja la hipnosis para mí es que, muy aparte de todo lo que pueda sanar, la hipnosis te permite ir al momento exacto donde ocurrió todo y así como tú dices que lo vemos con ojos adultos, son ojos con otro tipo de criterio, ¿no? Y Exactamente. un criterio que te permite entender, entender una situación. Entonces, a partir de que tú entiendes algo, con tu criterio actual de adulto, de algo que ocurrió y que algo que es como ahora, que tú puedes ver algo que le ocurre al sobrino y dices, bueno, es que a mí me parece que es por esto, entonces ahora lo ves en ti y dices, bueno, y no estaba tan grave esto, o esto sí era para que yo esto por esto me estaba sintiendo de esta manera. Entonces, lo más importante que nos deja la hipnosis es que nos permite entender, entender Sí. el porqué. Ya el para qué lo vamos a ir entendiendo después, pero por el momento Ah, entendemos el por qué. tienes toda la razón. Aquí dice Marlene Ramírez. A mí tampoco me gustan los girasoles. Algo ha pasado allí. Así haya sido una cosa Y insignificante, haz pero hipnosis, nosotras, haz hipnosis. nosotras con esta información que tenemos, podemos decir que todo trae información, hasta la cosa más pequeña, más sencilla que uno vea. Bueno, Brenda, Efectivamente. vamos a seguir ahora con los mitos, porque el tiempo vuela. Vamos a empezar con el primero. Dice, ¿se puede quedar alguien en la hipnosis, morir y no volver a despertar? ¿Qué piensas sobre eso, Brenda? Eh, se puede morir, pero mueren las emociones que dejamos ahí. No el hecho de que ya, hasta aquí nomás quedaste, no, sino muere otro tipo de aspectos. Nadie muere en una hipnosis, nadie muere en una hipnosis, y es necesario que lo sepan. Eh, Sí, Nadie deja de para que estén respirar, tranquilos. nadie le da un paro cardíaco, no, 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 ¿qué es eso? No. No, no, Es no. un O tema, que es dejen un de tema. respirar, sí, por el mismo, no sé, miedo, no sé, que lo que experimenten allí o lo que estén viendo y entonces eso les genere un paro cardíaco. O sea, realmente en estadística, si nos vamos a la estadística, yo creo que, no sé, el 0,001 de ¿Sabes la qué? población le ha pasado eso, porque de pronto ese era su momento y se iba a morir en ese momento, pero no por la hipnosis. Efectivamente. Y además algo muy, muy interesante, una enseñanza muy interesante que nos dejó nuestra gran maestra Silvia, es el tema de que nosotros como terapeutas somos mágicos. Tenemos muchas armas, muchas herramientas que utilizar, porque por algo estudiamos en una buena formación, que es el Instituto Claro, Charos, ¿no? sí. Tenemos estas herramientas de donde empezamos a sentir que esta persona está, le está costando este recuerdo, le está trayendo problemas y conflictos que de pronto agitan un poco la respiración, que no es porque le está dando un paro cardíaco, sino es porque está entrando en un proceso de ansiedad. ¿Por qué? Porque el Claro, hipnosis te lleva al momento tal cual y te hace sentir todas estas emociones para que tú puedas entender el por qué ocurrieron tal y tal cosa. Entonces, exacto. nosotros nos encargamos a través de la hipnosis, no es que te dopé, la hipnosis no es que te dopé y entonces tú vas a hacer No, ahora todo lo que yo quiero, no es desde ese punto, sino es que tenemos la herramienta, la herramienta, las herramientas como personas profesionales y estudiadas que somos en este tema, de poder hacerte entrar nuevamente en calma. Si tienes no estás toda la preparado para razón. esta emoción, entramos en calma. Entonces, es imposible que te dé un paro cardíaco, que puedas morir, que te pueda ocurrir algo, que te quedes traumado. El tema del trauma no es precisamente por la hipnosis, sino es, ni siquiera puede ser trauma como tal, sino es por lo que de pronto puedas recordar, pero no es que te quedes traumado, porque precisamente para esto es la hipnosis clínica reparadora, para Claro, sanar, entonces para sí, sacar algo de allí, pero no de una forma agresiva, no de una forma donde, exacto. uy, te veo ya, no, sino es de una forma totalmente con amor, amorosa hacia ti, porque es la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? No de golpe, no de pronto lo vemos, sino lo vamos a ir llegando poco a poco a eso. Tu subconsciente va a ir entendiendo incluso a dónde nos estamos dirigiendo y te va a ir preparando para eso.
para saber lo que va a venir para ti. Entonces, y como lo dije al inicio, si no estás preparado para ver eso, tu subconsciente no te lo va a mostrar. Así de sencillo. No Así de estás preparado, sencillo. no te lo va a Tienes mostrar. toda la Entonces, razón. no hay un porqué. De pronto no vas a despertar. También eso es totalmente falso y lo sabes tú muy bien, Angie, que todo el tiempo estamos en este subconsciente que se eleva, pero conscientes. Yo, como Brenda adulta, veo lo que le está pasando a esta Brenda niña, ¿no? Entonces yo todo el tiempo lo sé, todo el tiempo soy consciente, que incluso estoy con Silvia y Silvia me está haciendo, o Angie me está haciendo esta hipnosis y soy consciente de todo esto, ¿no? Entonces yo sé que en algún momento voy a despertar y no sé si tú recuerdas, mi queridísima Angie me hizo una hipnosis, ha sido entre ella y Silvia las únicas personas que me han hecho una hipnosis y no sé si tú te acuerdas cuando me hiciste y me llevaste a una vida pasada donde yo era cuadraplégica, en este caso cuadraplégico, porque era hombre en esta vida pasada. Y yo, Brenda, porque nunca dejo de ser yo y nunca dejé de saber que yo existía y que yo estaba en la casa de Angie y que Angie me estaba haciendo esta terapia tan sanadora, sino yo decía, por favor, que acabe ya esta vida. Yo como Brenda decía, quiero que acabe esta vida porque el no poder moverme, como Francisco, ¿te acuerdas, Angie? Me hizo sentir muy mal, Sí. entonces Brenda quería que esto ya acabe, ¿no? Entonces, Brenda, ¿y eso, recuerdas que te dolía? Porque tú decías que te dolían los brazos, sí, porque te sí, sentías que no podías moverte. porque Brenda estaba tratando de moverse, entonces había ahí una lucha, pero no podía porque Una pues estaba en lucha. hipnosis, ¿no? En el cual esta persona era cuadraplégica, ¿no? Entonces, conforme yo fui saliendo de la vida, yo ya podía hacer ciertas cosas, y es más, antes de ingresar a esta vida, yo podía hacer ciertas cosas como, bueno, me pica la oreja, me la rasco, ¿no? Claro, Me quiero arreglar el cabello, lo hago porque es una cosa muy natural. Recordemos que estamos en un estado de relajación, no estamos dopados, ¿no? Entonces, no claro, estamos sí, dopados, exacto. no es que yo te voy a decir y tú como corderito lo vamos a hacer. Estamos relajados y ante esa relajación hacemos cosas que sabemos que no están malas, ¿no? No Claro, estamos haciendo nada en contra de nosotros mismos. Entonces, sí sí. me acuerdo que te comenté al día siguiente incluso que te dije, estoy con un dolor muscular terrible y es porque con todo luchaba, ¿no? Esa lucha. Pero, Sí, pero entonces, desde aquí, desde este punto, rompemos totalmente con ese mito como sí. tal, porque no es posible que te puedas quedar en medio de, no, porque incluso eh, yo he leído un libro muy interesante acerca de la hipnosis y también pasa que si tú quieres quedarte bajo ese punto, en otros cursos que he tenido, ¿no? Acerca de la hipnosis, y es como, a veces el paciente se queda tan relajado en ese estado, porque es un proceso donde te encuentras tan en paz, Sí. tan en la mente en blanco, que es lo que muchas veces necesitamos, que muchas veces nos pasaba que los pacientes querían quedarse en ese estado de relajación. En ese entonces recuerdo que lo que se hizo, bueno, si tú quieres quedarte en ese estado, quédate, ¿no? En algún momento vas a despertar. Y yo recuerdo que eso en algún momento me Claro. pasó. Sí, vas a Sí, despertar, tienes que despertar sí, de ese estado, sí. ¿no? Entonces, Brenda, es, un punto que quiero tocar aquí antes de que se acabe este en vivo, que ese sí es uno de los mitos más grandes de todos, pienso yo, es el tema de que esto es algo diabólico, algo del demonio, algo demoníaco, algo malévolo, es una creación del mal. Yo pienso, y ustedes también que tienen la capacidad como adultos de poder, pues con esta información, si tú piensas que eso es así, porque se escucha mucho, tú puedes verificar tú mismo
que esto es completamente falso y no tiene ningún fundamento. Y si tú eres una persona que lo que le interesa es que quieres comprobar con hechos científicos, vámonos a la ciencia. Entonces lo puedes comprobar que esto no es algo de una energía oculta, del mal, de nada de esas cosas de la oscuridad. Sencillamente investiga cómo está formado nuestro cerebro. Y cuando tú te des cuenta de cómo está formado, porque somos una creación divina tan perfecta que así nos creó Dios. Entonces, con base en esa información ya vamos a ir desmintiendo ese mito que no tiene ningún sentido, porque esto es lo que se logra y lo que se logró comprender, y cuando se descubrió esto de la hipnosis, pues fue la maravilla que se podía hacer a través de esta terapia tan impresionante, tan increíble y tan sanadora. Ahora, Brenda, como ya se nos va a acabar el tiempo, esta sí es clásica. Esta yo creo que tanto tú como yo, como todos los que están viendo esta charla, han escuchado o han pensado, porque yo pensaba que la hipnosis era así. Se hipnotiza con un péndulo, como se ve en las películas. ¿Qué piensas de eso? Eso es algo muy, 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 muy gracioso. Eso es algo que incluso, como tú mismo lo dices, yo misma lo he creído tantos años, en donde he visto tantos programas. Lo que pasa es que tenemos, lamentablemente tenemos esa escuela, ¿no? De ver lo que se vio en la tele, lo que hacían, ¿no? Lo que hacían en la tele, que utilizaban, no vamos a negar, este proceso de hipnosis a Claro, modo de generar este morbo, este sí, rating en ciertos programas donde podían sacar, como sabes que estás en un estado vulnerable donde saca información tu subconsciente, lo utilizaban para claro. sacar esta información subconsciente y así generar este programa, este espectáculo. Entonces, claro que entramos en Claro, un que proceso como de dice Brenda, relajación. esa es la palabra, Brenda. Eso es un espectáculo. No es lo tradicional, no es lo real, no es lo terapéutico, no es lo clínico, no es lo profesional. Efectivamente. Tal cual. Y esto del péndulo no existe. No puedes entrar en tal proceso de relajación como eso. De relajarte te puedes relajar, porque bueno, te están haciendo así, bueno, te entra esta calma, de pronto te entra un sueño, te duermes, pero no entrar Claro, en un proceso de hipnosis como tal, se necesita mucho más allá de un péndulo que te haga así, ¿no? Se necesita mucho exacto. más allá, Eso porque no está por fuera nada. de la realidad, Brenda. Definitivamente vamos desmontando ese mito. Un mito muy común que dice, el hipnotizador tiene un poder o habilidad especial. ¿Qué opinas tú sobre eso? La verdad que sí. Todos tenemos un poder, una habilidad especial. Como dije hace un momento, tenemos somos mágicos, tenemos herramientas mágicas que podemos saber llegar. Mientras que tengamos una buena formación y sepamos ser profesionales ante esto, yo creo que sí se puede ser especial, sí se puede, no, antes les recomiendo a los que nos están viendo que antes de hacerse una hipnosis averigüen bien dónde se estudió, cómo se hizo, cómo se preparó, en dónde se formó este terapeuta para que no caigamos en manos de personas que están haciendo esto como un juego, como simplemente por algún tipo de hobby, sino esto es algo muy, muy serio y muy profesional. No. Eso es verdad y eso es muy importante, qué bueno que lo mencionas, porque a veces se escuchan casos, pues no graves, pero sí donde la persona o el paciente la verdad no queda muy satisfecho, o puede que no pase nada, pero pues el paciente, la persona que está buscando hacerse este tipo de terapias, pues va en busca de resultados, lógicamente. Y ahora, Brenda, el punto aquí es, de pronto pienso que esa es como la base principal de esta pregunta. Es decir, que si tenemos un poder, por ejemplo, como un poder psíquico,
Entonces, yo les estaba explicando que realmente no es que tengamos los que realizamos la hipnosis un poder psíquico, sino que los poderes a los que se refiere Brenda son esas herramientas que tenemos como el as bajo la manga, que cuando nos vamos formando pues y adquiriendo más experiencia, pues ya podemos manejar múltiples herramientas fácilmente, pero ya eso depende de cada terapeuta, como esas habilidades que vaya como ayudando para pues para que tenga mucho más fácil y pueda ayudar al paciente. Entonces yo pienso que como que la pregunta está basada es como en ese aspecto de que si tenemos un poder fuera de los otros seres humanos, algo así como Mm, psíquico. Bueno, no. claro. Ahora, Brenda, otro punto muy importante que el otro día estaba escuchando a un gran terapeuta de acá de Colombia que es muy experto en hipnosis y él también estaba hablando de los mitos y decía, ¿qué es lo peor que puede pasar en una hipnosis? Que no pase absolutamente nada. Y esa es la verdad. O sea, puede que nosotros o que un paciente que se haga una hipnosis con un muy buen terapeuta, pero sencillamente las cosas no se dan y esto no tiene que ver con que vamos a poner en duda el profesionalismo del terapeuta, sino que como lo decía Brenda ahora, el punto es que nuestro cerebro nos protege y entonces cuando tal vez no pasa absolutamente nada porque el paciente ni siquiera puede entrar en ese trance o en ese proceso donde está obviamente en ese Un estado de inicio. relajación, ¿qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada y tal vez eso es lo peor que pueda pasar, ¿cierto, Brenda? Efectivamente, lo peor que puede pasar entre lo no peor es eso. Ujú, Exactamente. tal cual. Y ya para terminar, Brendita, estaba aquí diciéndoles este otro mito. El paciente no recuerda lo que ha sucedido mientras está bajo hipnosis. ¿Tú qué tienes allí para agregar? El paciente recuerda absolutamente todo lo que pasó en este proceso de hipnosis porque así como lo mencionamos anteriormente, siempre estás consciente de lo que pasa, de lo que recuerdas. Incluso si te pica la cabeza, te rascas la cabeza, si hay algo que te está incomodando el cabello, por ahí te sacas el cabello, ¿no? Siempre estás consciente de esto que te está pasando y todo el tiempo es como si viéramos una película y estamos en la parte en la parte de afuera del televisor, ¿no? Entonces siempre somos Como un conscientes de esto que nos pasa. espectador. Efectivamente, somos un espectador, ¿no? Entonces Somos no, un espectador. y si acaso por ahí se pueda bloquear algún recuerdo, porque bueno, la mente puede ser frágil en algunas cosas, pero no porque no esté programada esta hipnosis para recordar, sino porque la mente no es frágil y no recuerda ciertos puntos. Siempre existe Claro, lo que, bueno, siempre hemos hecho Angie y yo, grabar este proceso. así es. Brenda, pues creo que la mayoría de las dudas están resueltas. Si ustedes tienen alguna inquietud, pueden dejarlo allí en este en vivo que va a quedar grabado. Allí hay una parte donde ustedes pueden comentar lo que quieran. Y hay otro punto, el último que quiero tocar aquí, Brenda, y es cuando las personas dicen, pero es que yo no tengo recuerdos de mi niñez. ¿Tú qué les dirías? Yo me quiero hacer una hipnosis, pero no tengo recuerdos de mi niñez. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Que todos tenemos siquiera un recuerdo, por más mínimo que este sea, todos tenemos un recuerdo, pero de pronto estamos un poco bloqueados por ciertos temas que nos han pasado. Entonces, si me dices de que no tienes recuerdo, aún más te aconsejaría haz hipnosis. Eso sí, eso mismo pienso yo. ¿Por qué? Porque el hecho de que no recuerdes nada, como decía nuestra gran maestra Silvia, eso trae más información que cualquier otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que pues hubieron muchos
temas allí, tal vez en la niñez, traumas, situaciones muy dolorosas, pero precisamente nuestra mente nos protege y entonces no recordamos eso, porque eso, cuando hay una experiencia muy traumática, nosotros los seres humanos, lo que nuestra mente hace para protegernos es archivar hacernos parecer que eso nunca ocurrió para que nosotros no suframos, ¿cierto? Tal cual, sí, tal cual lo que dices. Bueno, Brendita, pues pienso que este en vivo, esta charla estuvo muy buena, muy completa. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Y ustedes, pues ya aquí les queda mucha tarea por hacer, porque es que a eso vinimos, ¿no? A hacer la tarea completa, a tomar conciencia, a analizar nuestra vida, lo que nos pasa, si los resultados que tenemos ahora no nos gustan, no nos sirven, no nos funcionan, si tenemos algún tipo de enfermedad que la hemos tratado de todas las formas con la medicina tradicional y no ha funcionado, si tenemos una fobia que tal vez nos frena muchísimo la vida para vivir una vida plena, una tristeza que no podemos y no logramos superar, cualquiera de esos temas, los invitamos a que tengan muy presente esta herramienta terapéutica que es la hipnosis clínica reparadora, que está para todos ustedes a la mano. Siempre, como decía Brenda, busquen un profesional que esté calificado para que ustedes tengan una experiencia bien bonita y sanadora. Así es. Muy agradecida por haber recibido esta invitación. Espero podamos encontrarnos en otra oportunidad y que nos sigan acompañando las mismas personas y aún más personas que estos en vivos que estamos haciendo puedan llegar a más personas, porque sabemos tú y yo que lo hacemos con un fin muy bonito. Entonces, Claro. agradecida de acompañarte y de haber haber sido invitada a tu en vivo, a tu canal, a esta energía tan bonita que siempre aportas. Muy agradecida y saludos a todos. Gracias a los que se conectaron y a los que se mantuvieron hasta el final. De igual manera, a las personas que van a ver este en vivo, porque se va a quedar grabado, espero que Y lo que por hayamos favor, comentado. compártanlo con la familia, con las amigas. Efectivamente, sí, compartan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Angie, por la Brenda, invitación. un saludito hasta Perú, hasta Lima, amo Lima. Saludos. Y un saludo a todos allá. Chao, gracias.